gran privilegio que Fundación Las Delicias sea el lugar de este evento. Estamos muy contentos de que este tema tan importante para todos nosotros se pueda dar en este lugar durante esta semana. Así que para mí es un privilegio presentar al doctor Horst Müller. Él es digamos, el diseñador, el creador, la persona que ha recibido la inspiración de este tema acerca de la ley de la vida. Y queremos que todos podamos ser bendecidos. Sabemos que hay una conexión mente-cuerpo. La hermana White dice que 9 de cada 10 enfermedades provienen de la mente. Así que necesitamos comprender esto, cómo esto sucede y cómo podemos trabajarlo. Entonces quiero dejar con ustedes al doctor Horst Müller, su equipo. Quiero presentar a todo el equipo. Aquí tenemos a la doctora Clidia. Ella es psiquiatra, viene de Argentina. También es parte del equipo el doctor Mark Sandoval, si quiere se pone de pie junto con su hija. Ellos vienen de Estados Unidos, son también parte del equipo. Está el esposo de la doctora Clidia, la esposa del doctor Müller, nuestra amiga Diana de Dinamarca, y también está el hijo Andreas del doctor Müller, así que es todo un equipo grande. Aquí tenemos personas de muchos países y estamos muy contentos de que nos acompañen en esta noche. Tenemos de Perú, levanten las manos, ¿quiénes vienen de Perú? Ok, tenemos de Argentina, tenemos de Puerto Rico, un buen grupo, ok. ¿De qué otros países nos acompañan? De Venezuela, ajá, Panamá, ¿dónde están los de Panamá? Ok, muy bien. De República Dominicana, hay un grupo de República Dominicana, aunque no están aquí en esta noche. Así que bueno, es un buen… ¿De dónde? De México, wow, qué bien, muy bien. Panamá ya, ok. Canadá, claro, Canadá, ya tengo la familia, muy bien. Así, Curazao, muy bien, muy bien. Tenemos un buen grupo y bueno, Colombia, todo. Ok, entonces estamos muy contentos de verles, de tenerles y esperamos que esta semana sea de bendición para todos nosotros. Dios les bendiga. Yo usaré este, sí. Okay. Uno, dos, tres. Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, no. Uno. Okay. Buenas noches. I'm already 1 week here in this beautiful country. Ya llevo una semana en este precioso país. And I have traveled a lot. He viajado mucho, But I don't know why I feel best in Colombia. pero no sé por qué me siento mejor que en ningún otro lado aquí en Colombia. So I said if I ever have to go somewhere, Y así que yo dije, si alguna vez tengo que ir a algún lado, Colombia is an option. Colombia es una opción. Offered to buy a farm for 32 hectares. They offered you? Yeah, a farm to buy. Me ofrecieron comprar una hectárea, una chacra, una finca de 32 hectáreas, So I'm in good hands. así que estoy en buenas manos. What I like most is, of course, the weather. Lo que más me gusta es, por supuesto, el clima, At least where I was until now. por lo menos el clima que hemos tenido hasta ahora. The weather is neither too hot, neither too cold. El clima no es ni demasiado caluroso ni demasiado frío. It looks like Laodicea. Parece como la Odisea. But, no, it's neither hot nor cold. Ni muy caliente ni muy frío. And it's never changing so much. Y tampoco hay mucha variación. So, stable. Es bastante estable. And of course, you have all the fruits here that I Por like. supuesto tienen muchas frutas aquí que a mí me encantan. And so, yes, Así something que- attracted me to… Sí, algo me ha Colombia. traído a mí aquí a Colombia. Probably I never expected it should be so nice here. Probablemente es que yo no tenía la expectativa de que fuera tan bonito aquí.
So I hope, and also I met the people. Y también he conocido a la gente. And if the country is so nice, the people must be nice as well. Y si el país es lindo, la gente debe ser linda también, ¿no es cierto? Yes. So I don't know. In order to start this week, Así Um, que, how many of you know anything about the law of life? con el propósito de comenzar esta semana, ¿puedo ver las manos de ustedes de aquellos que ya saben algo de la ley de la vida? How many know something? ¿Cuántos saben algo? Or maybe ask who knows nothing about? ¿Puedo ver las manos de aquellos que no saben nada acerca de la ley de la vida? Okay, so half of it. La mitad, más o menos. So I have to change the message Así que voy a tener que cambiar el mensaje. because I thought that I come here and they're all experts. Porque yo pensé que yo iba a venir acá y ya iban a ser todos expertos. And so we start just to go deeper and deeper into the study. Así que yo venía con la idea de ir más y más profundo en el estudio. But so we will do most to get along. Pero vamos a hacer lo posible para avanzar, For those who know already something and for those who don't know nothing, tanto para aquellos que ya saben algo como para aquellos que no saben nada. it must be for all understandable. Tiene que ser entendible para todos. And as the brother said at the introduction, Y como el hermano mencionaba en la introducción, things must be so simple that a child can understand them. las cosas deben ser tan simples que hasta un niño puede entenderlas. See? ¿Sí? So how many of you are children? Así que ¿cuántos de ustedes son niños? Okay. So it's a good place to study. Así que es un buen lugar para estudiar. A little bit to introduce the term law of life. Brevemente, para introducir el término ley de la vida, I started 20 years ago my own practice as an ENT, unos 20 años atrás comencé mi propio consultorio como otorrinolaringólogo. and of course I started my practice without the knowledge that I have today after 20 years. Por supuesto, yo comencé en aquella época sin el conocimiento que tengo hoy 20 años después. I did have no idea where disease is coming from, Yo no tenía idea de dónde provenían las enfermedades. and so the Lord led me in the first years to understand the human being, to understand the law, Así que el Señor me guió en los primeros años para entender al ser humano, entender la ley. and when I first started my first health message that I gave Y cuando ever yo recién empecé, cuando di el primer mensaje de salud que alguna vez haya dado, was for 2 hours fue por 2 horas in Loma Linda en Loma Linda, at the Romanian church. en la iglesia de rumanos. So you must know I come originally from Romania, Así que les voy comentando que yo vengo originalmente de Rumania, even though I'm a German. aun cuando soy alemán, And Romanian understand all languages, y los rumanos entienden todos los idiomas, especially Spanish. especialmente el español. So I understand a little bit of Spanish. Así que yo entiendo un poquito de español, At least that what the translator says. al menos lo que dice el traductor. I know if it's right or wrong. Yo sé si está traduciendo correctamente o no. So when I first had, it was 2-hour meeting. Mi primer mensaje duró durante 2 horas. It was in October 2008. Fue en octubre de 2008. And then in June, I think it was 2009, Y creo que fue en junio del 2009 when we did the first recordings, cuando hicimos las primeras grabaciones About the health acerca de message that el mensaje God de helped me salud to understand que in my practice. Dios me ayudó a entender en mi práctica. And then I called it the mystery of life. En aquella época yo lo llamé el misterio de la vida. That was my first title. Ese fue el primer título que le di. And so when I thought about it Y luego later, cuando pensé sobre esto un poco más tarde, I said mystery sounds too mysterious. y yo dije, misterio suena muy misterioso. It must be something that is more clear. Tiene que ser algo que sea más claro. And so I came to the term the law of life. Así que llegué a la frase, la ley de la vida. Because a law is no mystery.
Porque una ley no encubre ningún misterio. And the message that we have to have cannot be mysterious. Y el mensaje que tenemos que tener no puede contener ningún misterio. But the Lord uses even that title Pero el Señor usó aún aquel título that a lady searched before she was very depressed, and she searched on YouTube, que una señora que estaba muy deprimida empezó a investigar en YouTube and she put in the mystery of life, y ella tipeó allí el misterio de la vida and she found my presentations. y ella encontró mis presentaciones. So God is helping us to understand what is needed to be understood. Así que Dios nos está ayudando a entender aquello que es necesario que entendamos. So since 2009, 2010, I started my first evangelistic meetings. A partir del 2009, 2010 yo empecé mis primeros reuniones evangelísticas. I always started to go where I was invited. Comencé yendo siempre a aquellos lugares donde me invitaban. I never did any advertising for anything that I do. Nunca jamás hice ninguna propaganda o publicidad por nada o para nada de lo que yo hago. I don't have my own webpage about the law of life. No tengo ninguna página web acerca de la ley de la vida. It just happened. Simplemente I se got da. one invitation after the other. Yo recibo una invitación tras la otra. And so in 2010, I was traveling and going wherever the Lord called me to go. Y así desde el 2010 hasta ahora he estado viajando a todos lados donde el Señor me ha llamado a ir. And so, wanting to present something that is evident and simple to be understood. Y estoy queriendo presentar algo que es evidente y simple de entender. And so I'm very glad that I got colleagues on the way Estoy muy feliz de que en el camino estoy pudiendo tener colegas that saw the message as well. que también están haciendo resonar el mensaje. And in 2015, I met Clydia En el 2015 conocí a Clidia, at the General Conference in, where was it? San Antonio, San Antonio. en Congreso de la Asociación General en San Antonio. And there we met the first time. Allí nos encontramos la primera vez. And when did we met first time? ¿Y cuándo At nos Amen encontramos conferences? contigo, Mark? ¿La primera vez? Yeah, so there is an Amen conference. En una conferencia de Amen. That's Medical Evangelistic Network. La sigla es Red de Evangelismo Adventista. And so since 2016, it was the first time in UG Pines, or was it 14, I think? I don't know. Creo que fue en 2016 o no recuerdo bien que nos encontramos en UG Pines. And so I'm very glad that we have a few doctors on this world, on this earth, Estoy contento de que tengamos algunos médicos sobre esta tierra that understand the importance of the law. que entienden la importancia de la ley. So if you would be the devil Ahora, si ustedes fueran el diablo and you want to fool the people, y quieren engañar a las personas, what would you take out of their focus? ¿qué sería aquello que eliminarían del foco de las personas? Now, I know it's a suggesting Sí, question. yo sé que es una pregunta muy sugestiva, Because there is something that gives you stability, porque hay algo que te va a dar estabilidad and that is the law. y eso es la ley. Now, Adventists are people of what? Ahora, los adventistas somos gente de qué? La ley. De la ley. So do we Adventists know the law? Así que, ¿conocemos los adventistas la ley? Amen, would be good. Amén, sería bueno. See, if Adventists knew the law, Miren, si los adventistas conocieran la ley, I don't need to be a prophet, so to say. yo I don't need to be a prophet to Yo- predict no or to neces- say. yo no necesito ser profeta para predecir We would not be on the earth anymore. de que ya no estaríamos más en esta tierra. But unfortunately, Pero desafortunadamente we don't know. no la conocemos. That's why I think it's so important that we should know this week
Por eso pienso que es tan importante que podamos aprender en esta semana so that we all have a clear understanding what is the law. para que todos tengamos un entendimiento claro de qué es la ley. Because I was grown Adventist up, Yo crecí como adventista and I'm almost 60 years old, y aproximadamente a los 16 años and I know yo crecí como adventista y tengo ahora aproximadamente 60 años, casi 60 años, in a few days. en unos pocos días más. Yeah. So, and growing up as an Adventist, you know all things, do you? Y habiendo crecido como adventistas, ya sabes todas las cosas, ¿no es cierto? You know all things. Sabes todas las cosas. You think at least so, Por lo menos piensas que sabes todo. because you read the Bible from when you were born, yes? Porque hemos leído la Biblia desde el día que nacimos, ¿sí? See, you have it there. You go through Bible schools, Sabbath schools, Porque tenemos la Biblia allí, la hemos leído y la estudiamos desde las escuelas sabáticas. and I always, since I know myself, wanted to become a pastor. Y desde que yo me conozco a mí mismo, siempre quise ser pastor. So, if you want to be a pastor, you have to study your books. Así que si quieres ser un pastor, tienes que estudiar tus libros. So I didn't study the Bible because I had to study it. Así que yo no estudiaba la Biblia porque tenía que I estudiarla. didn't read the books of Ellen No White leía or los of libros de Elena de White German en- writers o los escritores alemanes. because I had to, No lo hacía porque tenía que hacerlo, because it was my desire to become a pastor. sino porque era mi deseo llegar a ser pastor. So you need to know the matter that you want to present, do you? Así que tú necesitas conocer el material que tienes que presentar. So I studied from my early childhood. Así que estudié desde mi temprana niñez. But came a point in my Pero life llegó un punto en mi vida where God really had to show me that I did not know the essential things. donde Dios realmente tuvo que mostrarme que no sabía las cosas esenciales. And so I will start tonight with that what I consider essential. Así que voy a comenzar esta noche con aquello que yo considero esencial, That what I did not know as Adventist. aquello que yo no conocía como adventista. And you will see if you know it. Y ustedes verán si ustedes lo conocen. So as a physician, Así que como médico I had to find out why do we get sick. tenía que descubrir por qué nos enfermamos. In our medical study, En nuestros estudios de medicina there is no security why we get sick. no hay ninguna certeza con respecto a por qué tomamos enfermedades. Any physicians here? How many physicians do we ¿Hay have? aquí médicos? ¿Cuántos médicos hay aquí? Okay. No, hands up. How many nurses? ¿Hay hay enfermeros aquí o enfermeras? No. So we are all in the health business, so to say. Estamos todos, digamos, en la misma empresa And so we need to know why people get sick, do y we? necesitamos entender por qué la gente se enferma, ¿verdad? Because sickness is a normal thing or an abnormal thing. Porque la enfermedad es una cosa normal o anormal. It's not normal. No es normal. So we need to know why is it this abnormality there. Así que necesitamos entender por qué está esta situación anormal allí. So going to school, I learned a lot of things, Así que yendo a la universidad yo aprendí muchas cosas, but when I started my practice 20 years ago, I did not know why my patient has a tinnitus, why a ringing in his ear. pero cuando empecé el ejercicio, la profesión, 20 años atrás, yo no sabía por qué un paciente venía con zumbidos en el oído o tinnitus. I don't know why he got his voice disorder, Yo no sabía por qué tenían problemas en la voz, why he got his dizziness, por qué se mareaban his cancer. o tenían cáncer. Where does it come from? ¿De dónde viene? Now, going through many years, Ahora, a través de muchos años, I had to come to realize something he tenido que llegar a darme cuenta de algo, that I didn't pay any attention through my medical study. algo a lo cual no le había prestado ninguna atención en la época de estudiante de medicina. And that is the way we as humans think. Y eso es
la forma en que los seres humanos pensamos. Those who have been in medical school Aquellos de ustedes que han estado or in en nurse school, en la universidad, en la escuela de medicina o en la escuela de enfermería, did you learn how we think? ¿han aprendido cómo pensamos? Yes or no? ¿Sí o no? Is there any school on earth that teaches you how ¿Hay, to think? ¿Hay alguna escuela en la tierra que te enseñe cómo pensamos? No, not really. No, no realmente. But I realized suddenly, Pero me di after cuenta a few years, repentinamente, en realidad después de unos cuantos años, what is the most important thing in the human life? ¿qué es lo más importante en la vida humana? What determines him? ¿Qué determina la vida humana? His thoughts. Los pensamientos. That's why I ask you, what is the law of life governing? What is the law of life governing? What is? Por eso les pregunto, ¿qué es lo que gobierna la ley de la vida? Pardon? If you understand. What is the law of life governing? Or what is it made for? ¿Para qué está hecha la ley de la vida? You see, Paul and the Bible says, he who keeps it lives through it. Does it? Pablo dice, aquel que la guarda vive, ¿verdad? Yeah? So who keeps the law lives. Así que el que guarda la ley vive. So what does the law govern? Entonces, ¿qué es lo que la ley gobierna o You understand the legisla? question? ¿Entienden la pregunta? So what if we want to know what is the law going to teach us? Así que si queremos saber qué es lo que la ley nos va a enseñar, What will it teach us? ¿qué nos va a enseñar? How to live. Cómo vivir. See? ¿Sí? But who determines how we live? Pero ¿quién determina cómo vivimos? The way we think, exactly. Exacto, la manera en que pensamos. So the law of life Así que la ley de la vida is to govern our minds. está para gobernar nuestras mentes, o es So that gobernar nuestras mentes, our thoughts should be correct. para que nuestros pensamientos sean correctos. Because the Bible says Porque la Biblia dice, all man is what he thinks. lo que es el hombre en su corazón, tal es él. No, Los no, pens- what is the Bible verse? Solomon says. Salomón en la versión en inglés dice, lo que un hombre piensa, eso es. Okay. The way a man thinks, so he is. De la manera como un hombre piensa, así es. That's why it's very amazing that what determines our life most Por eso es que es muy sorprendente que aquello que es lo más determinante en nuestra vida, we do not pay attention to. nosotros no le prestamos atención. So the Bible says La Biblia nos dice that the Lord looks to the outside or to the inside. que el Señor mira al exterior o al interior. He looks inside. Él mira al interior. What is that inside? ¿Y qué hay allí en el interior? It's the heart of man, yes? The Es- inside. Es el corazón del hombre, ¿sí? Lo interior. And the heart of man is first mentioned in the Bible in Genesis. Y el corazón del hombre es primeramente mencionado en la Biblia ya en el Génesis. When God comes down to the earth Cuando Dios desciende a la tierra and finds that all the thoughts of the man's heart are evil continually. y Dios describe que todos los pensamientos de los hombres son de continuo al mal. So, what could he do with them? Así que, ¿qué podía hacer él con ellos? When all the thoughts of the heart are evil, Cuando todos los pensamientos del corazón son malvados. is there any chance to live? ¿Hay alguna posibilidad para ello? No, that's why the flood came. No, por eso vino el diluvio. So how does it come that we in our last generation, ¿Y cómo puede ser que nosotros en esta última generación, and how many of you believe that we are the y last cuántos de generation? ustedes creen que estamos viviendo en la última generación? Lord is coming, El Señor está viniendo, if you want or not. lo quieras o no, He must come. Él debe venir.
It cannot go forward like this. No forward puede like this. continuar avanzando esto como está. So we are having the most and greatest privileges Así que estamos teniendo los mayores privilegios, to finish the work. el de terminar la tarea. But for this, we need to know how the heart functions. Pero para esto necesitamos saber cómo funciona el corazón, Because out of the heart comes the thoughts. porque del corazón surgen los pensamientos. And everything that comes of the thoughts is a result of it. Y todo lo que sale de los pensamientos es el resultado del corazón. So, when Samuel wanted to make king the first son of Isai, Cuando Samuel quiso ungir como rey al hijo mayor de Isaí, Samuel was excited about the man. Samuel estaba muy entusiasmado con el muchacho este. This is the right king. Dijo, este es el rey correcto. And what did God say? ¿Y qué le dijo Dios? I have not chosen him, I rejected him. Yo no lo he elegido y lo rechazó. Because God doesn't see of the outward, Porque Dios no mira el exterior, but he sees of the inward. pero Él ve el interior. Now, what do you think? Ahora, ¿qué opinan ustedes? Will the human being be judged for his outward actions or for his inward actions? ¿El ser humano será juzgado por sus actos externos o por sus actos internos? You see, our inner thoughts are acts. ¿Sí? Vean, nuestros pensamientos internos son acciones, son actos, acciones. Yeah? And so, yes, we always think, oh, the Lord looks at the outside. Nosotros pensamos, oh sí, el Señor mira al exterior. How I behave here and how I do this, how I dress, how I make that. Cómo me comporto aquí o allá, o cómo me visto, o cómo hago esto o aquello. That can be shining the wrong way. Eso puede estar significando alumbrar el camino equivocado. Yeah, you can be whitewashed tomb. Sí, podríamos estar siendo sepulcros blanqueados. That's why God looks to the inside action. Por eso el Señor mira las acciones interiores. What goes on in your mind? ¿Qué está sucediendo en tu mente? That is that what will be judged in the end. Y eso es sobre lo cual vamos a ser juzgados al fin. So, would you like to have a clean inside way to think? Así que les gustaría tener una manera de pensar limpia desde el interior. And now we need to know how to control that. Y ahora necesitamos saber cómo controlar eso. So, I came to understand, and we will make it more sure. Y llegué a comprender, Can thoughts be the cause of disease? ¿pueden los pensamientos ser causa de la enfermedad? Yes or no? ¿Sí o no? And then we have to see how many thoughts. Y luego tenemos que ver cuántos pensamientos. So, in order to analyze thoughts or thinking, Así que con el objeto de analizar los pensamientos o el proceso de pensamiento, then we need to know what are thoughts. necesitamos entender qué son los pensamientos. What are thoughts? ¿Qué son los pensamientos? You know what are thoughts? ¿Saben lo que son? What are thoughts? Are they our thoughts ¿Son nuestros pensamientos or not our thoughts? o no son nuestros los pensamientos? Who thinks? ¿Quién piensa? Do I think or think others? ¿Pienso yo o los demás piensan por mí? I think, only I can think. Solo yo puedo pensar. So I should have a definition of thoughts. Así que debería tener una definición de pensamientos. Then I need to know where do they come from. Luego necesito saber de dónde provienen. Do I need to know the origin of thought? ¿Necesito conocer dónde se originan los pensamientos? In order to want to control them, I must know that. Para poder controlarlos, por supuesto, debo saberlo. Do I need to know where a thought starts? ¿Necesito saber dónde empiezan? We know the origin, but we need to know where has it started. What is the starting point of every thought? Conocemos el origen, pero necesitamos conocer cuál es el punto de inicio de cada pensamiento. Would you like to know that? ¿Les gustaría conocer eso? I think it was one of my most
needed things to know. Yo creo que fue una de las cosas que más necesitaba saber. And then, what can thoughts do? Y luego, ¿qué pueden hacer los pensamientos? Give an answer. Denme una respuesta. I expect only one word. Espero que me contesten con una sola palabra. Action. It's the idea is, what can they do? Do you understand the question? Explain. So, how much can you do with thinking? ¿Cuánto pueden hacer al pensar o pensando? Todos. Todo. Esa era la pregunta. Todo. Todos. Is there anything you see around that is not came into existence by thoughts? ¿Hay alguna cosa de todo lo que ven a su alrededor que no haya provenido de pensamientos? Can any action be in the world? Can anything that we see around that is not the result of a thought? ¿Puede haber alguna acción, alguna cosa que veamos que no sea el resultado de pensamientos? No. No. So how much can thoughts do? Así que, ¿cuánto pueden hacer los pensamientos? Everything. Todo. Now, I had once, not long ago, a young lady, she was 18 or 19, Hace no mucho tiempo tuve una joven como paciente, una señorita de 18 o 19 años. and she had multiple things in her body, Tenía múltiples problemas en el cuerpo and we took all the body's affections, y tomamos o listamos todas las afecciones físicas que tenía. and for me it was very evident where they come from, Y para mí era muy evidente de dónde venían and I tried to explain to her y traté de explicárselo a ella, that it is her own way of thinking that makes her sick. que es su propia manera de pensar lo que la está haciendo enfermar. She was thinking a little bit, Ella quedó pensando un poquito and then she said this: y lo siguiente que me dijo fue esto. but there cannot come all things from thinking. Pero todos estos problemas no pueden provenir de los pensamientos. My acne comes from thinking. ¿Mi acné proviene de los pensamientos? My not right vision of my eyes comes from my thinking. ¿Mi problema de visión que no puedo ver correctamente viene de mis pensamientos? My joints dysfunction and pain ¿Mi, comes from my thinking. mi dolor y disfunción de las articulaciones proviene de mis pensamientos? How many of you would be excited to hear it? ¿Cuántos de ustedes estarían entusiasmados con escucharlo? You see, me doing myself sick? ¿Yo enfermándome a mí mismo? Yes. Sí, Disease la enfermedad is the result of our thoughts. es el resultado de nuestros pensamientos. Easy to transmit? ¿Es fácil transmitir esto? Yes or no? ¿Sí o no? No fácil. I tell you, after 20 years, Les diré, después de 20 años, les puedo decir, no es fácil. after 14 years of going to preach, Después de 14 años de estar predicando, some people are excited algunas personas están entusiasmadas because they see the beauty of it. porque ven la belleza de esto, But others say, not all. pero otros dicen, no todos. And then they come, because we are good Adventists, and then they come with a quote from Ellen White Y luego vienen y aparecen con una cita de Elena de White and say it's only 9 out of 10 that come from the mind. y me dicen, son solo 9 de 10 que provienen de la mente. No, that's ¿No? solid prophetic words. Esas son palabras proféticas bien sólidas. Only 9 out of 10. Solo 9 de 10. Now I ask you a question. Ahora les hago esta pregunta. We came to understand Hemos llegado a entender
that how many things come from our thoughts? que cuántas cosas provienen de nuestros pensamientos. Everything. So is anything that doesn't come from our thoughts, our Así que, hearts? ¿hay alguna cosa que no provenga de nuestros pensamientos? No. No. Jesus says, out of the treasure of the heart, everything comes out. Jesús dijo, de la abundancia del... Yeah, sí, of de the la abundancia... No, Del tesoro. del tesoro del corazón Everything comes out. salen todas las cosas. Good treasure, good things. Si el tesoro es bueno, las cosas que salen de allí son Evil buenas. treasure, evil things. Si el tesoro es malo, lo que sale de allí es malo. So if everything comes out of the heart, Así que si todas las cosas provienen del corazón, why does the prophet say 9 out of 10 ¿por qué la profeta dice 9 de cada 10 of the diseases comes from? de las enfermedades provienen de la mente? If all things come from the heart. Si todas las cosas provienen del corazón. I tell you another question. Les voy a hacer otra pregunta. I like Jesus. A mí me gusta Jesús. Everyone likes Jesus. ¿A alguno le gusta Jesús? And I really like him. A mí realmente me gusta. I mean, there's nothing more desirable to know and to follow. Quiero decir, no hay nada que sea más deseable de conocer y de seguir. And one day, he's there and they call him Son of David. Y un día él estaba allí y lo empiezan a llamar Hijo de David. Yes? Was he declared the Son of David when he entered Jerusalem? Sí, fue declarado Hijo de David cuando entró a Jerusalén. Yeah? Sí. And Bartholomew, I think, called him Son of David. Yeah? Y Bartolomeo, creo, también le llamó Hijo de David. And Jesus allowed that to be. Y Jesús permitió que lo llamen así. But he asked them, he said, why does David say, Pero él les preguntó, the Lord said to my Lord to sit on his right hand? él les preguntó, ¿por qué David dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Is he son or is he Lord? ¿Es el Hijo o es el Señor? You see? ¿Ven? So we could say, no, he's this or he's that. Nosotros podríamos decir, no, o es esto o es esto. But he is the Lord Pero Él es el Señor and he's also the Son of David. y también es el Hijo de David. But what comes first? Pero ¿cuál viene primero? Lord. El Señor, the Lord. So when we have to deal with words, Así que cuando tenemos que tratar o gestionar palabras, we must have a reference how to deal with them. necesitamos tener una referencia acerca de cómo tratar con las palabras. And this is a mathematical thing, is it? Y esta es una cuestión matemática, ¿sí? 9 out of 10 9 de cada 10 come from, provienen The thoughts de los for the pensamientos o de la mente, but everything a man does comes from his thinking. pero todo lo que el hombre hace proviene de su pensamiento. So how do you solve the problem? Entonces, ¿cómo resolvemos el problema? Now we are little children, are we? Ahora somos niños pequeños, ¿eh? But little children can think. Los niños pequeños pueden pensar. We have to combine them both to fit together. Necesitamos combinar ambas ideas para que encajen juntas. They cannot contradict themselves No se pueden contradecir because they are the Word of God. porque son la palabra de Dios. We have to clearly say, aha, if you put this puzzle here and that puzzle there, it makes the right picture. Nosotros tenemos que decir, ajá, colocamos esta pieza del rompecabezas aquí, esta otra pieza del rompecabezas más allá, y tienen que encajar perfectamente. Yes, it must be clear. Tiene que ser claro. So do you try it? ¿Lo vamos a probar? Okay, how? Ok. Who wants to say? ¿Quién quiere decir? Or shall we put it for tomorrow? ¿O lo dejamos para mañana?
No, for tonight? para esta noche. So, we have the clarity that contradiction cannot exist in the truth. Tenemos la claridad de entender que la contradicción no es posible en la verdad. And we say that everything, the thoughts, everything is the result of thinking. Y hemos dicho que todas las cosas son el resultado del pensamiento. So, now if we know that the one is true and the second is also true, Ahora, si sabemos que la primera es verdad y la segunda también es verdad, but it looks somehow it would contradict pero parecería de alguna manera que son contradictorias, because I have a good friend, he's also a physician. I have a good friend, he's also a physician. porque yo tengo un buen amigo que también es médico And just recently, not long ago, he preached in a church y recientemente, hace no mucho, yo prediqué en su iglesia about the mind and how it functions. acerca de la mente y cómo funciona. And he also cited this quote from Ellen White, Y él también me citó esta cita de Elena de White. and he brought also my name into discussion. He also brought my name into discussion. He named me. Y él también llevó mi nombre a ser debatido. Él me nombró. He asked them if they have ever heard my name. Él preguntó si alguna vez habían escuchado mi nombre. And so, because I preach this, that disease comes from thinking. Porque yo predico esto, que la enfermedad proviene del pensamiento. And so, but then he continued in his sermon, Pero luego él continuó en su sermón, but he says it's 100% from thinking. pero él dijo, el 100% provienen del pensamiento. But Ellen White says it's only 9 out of 10%. Pero la señora de White dice que son solo 9 de cada 10. So did he good advertising? Así que me hizo una buena propaganda. If truth is not 100% truth, Si la verdad no es 100% verdad, then it's no truth. entonces no es verdad. Agree? ¿Están de acuerdo? If you have 99% right Si tú tienes 99% la verdad and 1% not right, y un 1% no es verdad, how much is right? ¿cuánto es verdad? Nothing, we know that. Nada, eso ya lo sabemos. Truth must be 100% truth. La verdad tiene que ser 100% verdad. That's why, how do we combine them? Así que por eso necesitamos saber cómo To combinarlo, not get into contradiction, para no caer en contradicciones, to not contradict the law. para no contradecir la ley. Well, Ellen White is very clear. Pero Ellen White es muy clara. When she says 9 out of 10 disease comes from the mind, Cuando ella dice 9 de cada 10 enfermedades provienen de la mente, she declares that which is reality. ella declara lo que es la realidad. That is a direct thought that produces disease. Ese es un pensamiento, o esos son pensamientos directos que provocan la enfermedad. And what are the other 10%? ¿Y cuál es el 10% restante? They're also thoughts, También son pensamientos, but they injure the body indirect. pero ellos dañan el cuerpo de manera indirecta. Because you can do nothing without your thought. Porque no puedes hacer nada sin los pensamientos. So I could observe Así que yo pude observar in families en las familias where you have more children, donde hay más niños, you have the same circumstance, todos tienen la misma circunstancia, one child is always sick, uno de los niños siempre estará enfermo, and the other child is just behaving strange. pero el otro simplemente se comporta de manera extraña. So the other 10% is an indirect destruction. of Así que ourselves. el otro 10% es una destrucción de nosotros mismos de manera indirecta. That is, you have the addictions, Eso es, tú tienes adicciones, you have behaviors, you can call it, if you want, lifestyle. tienes ciertas conductas que las puedes llamar, si así quieres, estilo de vida, But every act you do, pero cada acto que tú haces, if direct or indirect, sea directa o indirectamente, it's your action. es tu acción. Ellen White just want to
emphasize Ella solo quiere enfatizar, la señora de White, 9 out of 10 disease que 9 de cada 10 enfermedades is the direct effect of your thoughts. es el efecto directo de los pensamientos. That is, you only can get away Es decir, from it solo puedes tenerlos de los pensamientos by changing that thought. cambiando solo puedes salir de esa enfermedad modificando o cambiando los pensamientos. You might change behavior in the other cases. En los otros casos puedes modificar las conductas, That's an indirect thought. It doesn't make you directly sick. ¿sí? Si es un pensamiento indirecto que no te hace directamente enfermar. So you might get away from your addictions, Así que puede que tú abandones tu adicción, but then you replace it with something else. pero luego la reemplazas con alguna otra cosa. So that might not make you directly sick. Y eso puede que no te haga directamente enfermar. And so we have reconciled the one and the other. Y así hemos reconciliado la una idea con la segunda idea. Everything come our thinking, because all our actions are the result of our thoughts. Todas las cosas provienen de nuestro pensamiento, porque todas nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. One thought makes me sick, directly sick. Un pensamiento me va a hacer enfermar directamente, de Ya. manera directa. I get a heart attack or a joint issue or Sea Whatever. este un problema de un ataque al corazón o un problema en las articulaciones. and the other is I cut myself. Y el otro es me corto, me lastimo a mí mismo. We have it here that young people cut ¿Tienen themselves. aquí esto de que los jóvenes se cortan? Yeah, yeah. I just Sí. recently had a young lady, she was 25 years old, Recientemente tuve una señora joven de 25 años and when she took off her coat because it's winter in Germany, y cuando se quitó su abrigo, porque es invierno en Alemania, she just had an easy top on, I don't know. tenía, How to call that? tenía una blusa livianita, But you saw all the arms pero yo veía todos sus brazos and you saw all the scars. y veía todas las cicatrices. Who did that? ¿Quién hizo eso? Her thoughts. Sus pensamientos. Her thoughts. Sus pensamientos. That thought didn't destroy her body directly. ¿Esos pensamientos no destruyeron directamente su cuerpo? She destroyed herself indirectly. Ella se destruyó a sí mismo, But of a sí course, misma. she had depression, deep depression, Por supuesto, ella tenía una profunda depresión and other things y otras cosas that come together. que se juntaron. And in the end, you will always find probably a combination of both. Y al final, probablemente lo que vamos a encontrar es una combinación de ambas cosas. The thoughts that make you directly sick, De pensamientos que te hacen enfermar de manera directa and the others put you to behave yourself against yourself y otros and destroy pensamientos your body, not necessarily sickness. que te hacen destruir a ti mismo, que te hacen destruirte, autodestruirte de manera directa, no necesariamente a través de enfermedades. You see, Ellen White is the only person I know Vean, la señora White es la única persona que yo conozco from all medical professionals de todos los profesionales médicos that put the emphasis in the right place. que ella ha colocado el énfasis en el lugar correcto. Because where do our health center put the emphasis? Porque ¿dónde colocan el énfasis nuestros centros de salud? On the 9 out of 10? ¿En las 9 de cada 10? Is that our heaviest burden? ¿Es esa nuestra mayor preocupación o énfasis? We try on an indirect way to put people to change their lifestyle. We try to change Tratamos de hacer que la gente cambie su estilo de vida. Our emphasis is not where the prophet has put it. Cuando hacemos esto, nuestro énfasis no está en el lugar que nuestra profeta lo colocó. And shouldn't we be ashamed for it? ¿Y no deberíamos estar avergonzados de esto?
Yes or no? ¿Sí o no? I think so. Yo creo. But it's not enough to be ashamed. Pero no es suficiente sentir vergüenza. We must change something. Debemos cambiar algo. Our health centers Nuestros centros de salud must be reformed. deben ser reformados. The 9 out of 10 must be in the center. El 9 de cada 10 debe estar en el centro. The way of human thinks La manera como los humanos pensamos must be clearly explained. debe ser claramente explicado. Amen? Amén. I hope so. Espero que así sea. Because we won't finish the work Porque no vamos a terminar la obra with changing the diet. con modificar la dieta. We won't change the world by making massage. No vamos a cambiar al mundo haciendo masajes. We will change the world by a message Vamos a cambiar al mundo con un mensaje that changes the heart, que cambia el corazón, that changes the direct thought that destroys the body Que and the cambia- indirect thought that que destroys cambia the los body. pensamientos directos, que de manera directa destruyen al cuerpo y asimismo cambia los pensamientos indirectos Because que both destruyen are al coming cuerpo. from the Porque same root. ambos provienen de la misma raíz. So the thought process Así que los procesos de is that pensamiento, what is most important. ese proceso de pensamiento es lo que es lo más importante. And also our prophet says, Y también la profeta dice, every school Cada should teach escuela, to teach the connection between the mind and the body. cada escuela debería enseñar la conexión entre la mente y el cuerpo. Do you know any school of that? ¿Conocen alguna escuela de ese tipo? I don't know. Yo I no would la be very conozco. happy to go there Yo estaría muy feliz de ir allí to get some lessons, para recibir algún mensaje how things work, acerca de cómo funcionan las cosas, because this is that what matters. porque esto es lo que importa. What is their role in health? ¿Cuál es su rol en la salud? ¿Cuál es el rol de los pensamientos en la salud? All the roles. Todas las funciones, todos los So there's roles. questions we need to have an answer to. Así que hay preguntas que necesitamos hacernos y tener las respuestas también. Do you want to have it? ¿Quieren tenerlas? Yes. So how do we proceed? Así que, ¿cómo procedemos? How shall we know what is right thinking and wrong thinking? ¿Cómo habremos de saber qué es pensar de manera correcta o pensar de manera incorrecta? Do we need to have that? ¿Necesitamos entender esto? Do we have it the same? Must it be the same for everyone? ¿Debería ser el mismo proceso para todos? Yes, of course. Sí, por supuesto. Because we all think the same way. Porque todos pensamos de la misma manera. The content might be different, El contenido puede ser diferente, but the function is the same. pero el funcionamiento, el proceso es lo mismo para todos. So we have, in order to answer questions, in order to find out things, Así que con el propósito de encontrar las respuestas, en descubrir las cosas, tenemos que, we need to have a reference for that. necesitamos tener una referencia. That is, we need to know on what do I base if I'm right or wrong. Es decir, necesito saber en qué me baso para saber si estoy en lo cierto o si estoy equivocado. There is never a thought process that is not evaluating everything according to a reference. No hay un solo proceso de pensamiento que no evalúe las cosas según una determinada referencia o parámetro. So it is a function set by God Así que esta es una función, un modo de funcionar establecido por Dios. that we have to weight every information that knocks at our door. Y Dios lo ha establecido, que necesitamos pesar toda información que golpea en nuestra puerta, And for this we need to have a measure. y para realizar este proceso de evaluación necesitamos una medida, Yes? una Measure. pesa. And if we have the same measure, Y si tenemos la misma medida, what will happen? ¿qué pasará? Unity or no unity? ¿Habrá unidad o no habrá unidad?
How many centimeters has this iPad? ¿Cuántos centímetros tiene este iPad? Wow. How do you know? ¿Cómo saben? You can, how can I say this? No. Estimate, Ustedes pueden estimar, or hacer you una can aproximación, take a measure. o pueden tomar una regla. How can we get united? ¿En cuál de los dos habría unidad de criterios? By estimation or by the measure? ¿Haciendo una estimación de la medida de la PC o haciendo una medida? Yeah, everyone come and measures and finds what? Sí, por supuesto. Cada uno se arrima, viene y mide, ¿y qué va a descubrir? The same thing. La misma cosa, ¿sí? The same thing. Simple? ¿Simple? Yes. Sí. So, the measure must be absolute, unchangeable, unmovable. Así que la medida debe ser absoluta, inamovible y invariable. And what is then the measure for our thoughts? Y entonces, ¿cuál es la medida o referencia para nuestros pensamientos? Do we need to have a measure for that? ¿Necesitamos tener una medida para ellos? We have the length and the width with the meter or the inches. Nosotros podemos medir la longitud o el ancho con un centímetro. We have the weight with a waiter, yes? Or Tenemos una balanza con Kilogram, yeah. las pesas para medir los kilos, But by what do we measure our thoughts? pero ¿con qué medimos los pensamientos? Do we need one? ¿Necesitamos una unidad de medida? What is it? ¿Cuál es? The Word of God. Now, if you would understand correctly what the Word of God means, Ahora, si entendiéramos correctamente lo que significa la palabra de Dios, you know what Jesus meant when he said, "Man does not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God"? ¿saben lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el hombre no vive, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios? What did he mean? ¿Qué quiso decir? How does Ellen White explain that sentence? ¿Cómo explica esa oración Elena de White? And not only because she's explaining it, Y no solo porque ella lo explica de esa manera, but in the Bible, the word sino que en la Biblia is the la law. palabra significa ley. So he mentions the law. Así que él menciona la ley. Man does not live by bread alone, but by the law of God. El hombre no vive solo de pan, sino de la ley de Dios. So he had to encounter the devil with the law. Así que él tuvo que encontrarse con el diablo o enfrentarlo con la ley. You know that's the only way to overcome? ¿Saben que esa es la única forma de I triunfar? mean, to know it, to know the reference clearly. Quiero decir, conocer perfectamente la medida o la referencia. So what do we need to know first? Así que, ¿qué necesitamos conocer primero? The answer or the law? ¿La respuesta o la ley? Yeah, the law is to be known first. Sí, la ley debe ser conocida primero. Do you know the Bible verses that say, when should we teach the law? ¿Conocen los versículos bíblicos que nos dicen cuándo deberíamos enseñar la ley? When it says, ¿Cuándo se nos dice? in the morning, En la mañana, tardes, ela. a la noches. tarde y a la noche. Yeah, so the whole day, the Así law que- was there to be taught. Todo el día la ley tenía que ser enseñada. And where had it to be written? ¿Y dónde tenía que estar escrita? Well, on the heart, yes, but Sí, en los corazones, por supuesto, pero on the doorposts. en los postes de las puertas. On the doorposts. Have you been raised like that? ¿Han sido educados así? ¿Han crecido de esta manera? In the morning, the law. La ley a la mañana,
At midday, the law. al mediodía la ley, A tardes, a the la law. tarde la ley And in the evening, the law. y a la noche la ley. So how important is it? Así que, ¿qué tan importante es? Because it's that information that matters. Porque esa es la información que importa. Anything else will not make your mind solid. Make your mind. Solid, so that you can. Cualquier otra cosa, ninguna otra cosa hará que tu mente sea sólida. So we must know it before we encounter an information. Así que necesitamos conocer la ley antes de encontrarnos con cualquier información. That's why it has to be the first of all teachings. Por eso tiene que ser el primero o la primera de todas las cosas que se enseñan. When a child is got to understand a little bit, it has to be taught the law. Tan pronto como un niño comienza a entender un poquito, tiene que serle enseñada la ley. And then we will see what it is exactly. Y ya vamos a ver qué es exactamente. But first we need to know. Pero primero necesitamos saber. Why do we need to know the law first? ¿Por qué necesitamos conocer la ley primero? When you have some people, they know me already. Alguna They- gente ya me conoce They know I have some weaknesses. y saben que tengo algunas debilidades. And one of these weaknesses is called mangosteen. Y una de estas debilidades se llama mangostinos. Eh? Do you have that weakness? ¿Tienen esa debilidad? Mangosteen for the breakfast, Mangostinos para el desayuno, mangosteen at man- midday, mangostinos al almuerzo. and if you eat in the evening, then it should be Y mangosteen. si además tomas la cena, entonces tendrías que cenar con mangostinos. See? ¿Sí? So, we have this weakness. Now, I want to buy a kilo of mangosteen. Bueno, yo tengo esta debilidad y ahora quiero comprarme 1 kilo de mangostinos. Can I buy a kilo of mangosteen without having a kilo to Pues- measure it? ¿Puedo comprar 1 kilo de mangostinos sin tener una pesa para medirlos? Yeah? Oh, I can trust the waiter, he says, this is a kilo. Bueno, puedo confiar en el vendedor que lo pone en la balanza y me dice, sí, esto es 1 kilo. But I was at the market, Pero yo estaba en la feria and they all have a measure there. y todos tenían allí una medida. So you must have the measure before you can measure what you want to measure. Así que tienes que tener la medida o la pesa antes de poder medir o pesar aquello que quieres medir o pesar. Yes? ¿Sí? Have you ever wanted to measure something and you had no meter? ¿Alguna vez quisieron medir algo y no tenían el metro o el centímetro a mano? And then you cannot know. Y entonces no puedes hacer nada. So the measure must be taught first. Así que la medida tiene que ser enseñada primero, Because on that you can trust. porque en esa se puede confiar. If the information that is given to you Si la información que te está siendo proporcionada, will be true and correct. con esa medida podrás evaluar si esa información es verdadera o no, verdadera y correcta o no. So where can you only make a mistake? Así que, ¿cuál es el único lugar donde puedes cometer un error? What is the only possibility to make a mistake? ¿Dónde está la posibilidad o la única posibilidad de equivocarnos? In the measure, somewhere. The only way to make a mistake La única manera de cometer un error is to have the wrong measure. es tener una medida o una pesa incorrecta. You see, why we are the cause why we are not united among us Vean, la causa por la cual no estamos unidos entre nosotros is because we don't have the same measure. es porque no tenemos la misma medida. We all say the word of God, Todos decimos la palabra de Dios, but you understand it like that, he understands it like that, and the other understands it like he pero wants. tú lo entiendes de esta forma, él lo entiende de la otra forma, aquel otro lo entiende como quiere. Tell me, why do we not understand it all the same, or at least do not contradict us? Díganme por qué no todos entendemos de la misma manera o al menos en nuestra interpretación no nos contradecimos. What is the cause? ¿Cuál es la causa de esto?
The measure. We have everyone his own measure. Nosotros hacemos que cada uno tenga su propia pesa o medida. So your meter is just 90 centimeters. Así que tu metro mide solamente 90 centímetros. Mine is 59. Mi metro mide 59 centímetros. So can we ever get to a right place? ¿Podemos entonces alguna vez llegar a la unidad? So the only way that we should come together to have the same answers, or at least do not contradict La us, única manera en que podamos todos llegar a tener las mismas respuestas, o al menos sin contradecirnos, is to have the same measure. es teniendo el mismo metro o medida. And then we will really study together, Y entonces realmente vamos a estudiar juntos, because we will have the same basis on what we rely our mind. porque vamos a tener la misma base sobre la cual apoyar nuestra mente. So an information is understood to be correct or incorrect according to the used standard. Así que la información, se entiende que la información va a ser correcta o incorrecta de acuerdo a la medida o al estándar que yo use. So I have a desire for this week. Así que yo tengo el deseo que durante esta semana We should find the same measure. podamos encontrar todos la misma medida. And then if we then go, everyone in his own country, Y luego cuando cada uno de ustedes vaya a su propio país, the light of the world will go there. la luz del mundo va a ir también allí. Because those who have the right measure, Porque aquellos que tienen la medida correcta they can discern between truth and lie. pueden discernir entre la verdad y la mentira. The others cannot discern it. Pero los otros no pueden discernirlo. And that would be a very sad thing Y eso va a ser una cosa muy triste. if we as Adventists or Christians Si nosotros como cristianos o adventistas will not have a measure by which we can know exactly on what we stand. no tuviéramos una medida con la cual pudiéramos saber exactamente dónde estamos parados. Because if we have the right measure, Porque si tenemos la medida correcta, you and I will know where is the disease coming from. tú y yo sabríamos de dónde vienen las enfermedades. We will know what to teach that person that is sick. Sabríamos qué enseñarle a esa persona que está enferma. And we will know exactly why that thing came out in the body. Y sabríamos exactamente por qué determinada patología afloró en el cuerpo. Because can anything function without the law? Porque ¿hay alguna cosa que pueda funcionar sin una ley? No. No. So it might be for you maybe a little bit an effort, Así que puede que para ustedes sea un poco de esfuerzo to think a little bit more deep than superficial. pensar un poquito más profundo que el plano superficial. Who wants to think more profound? ¿Quién quiere pensar más profundamente? Because we're not here to think superficial. Porque no estamos aquí para pensar de modo superficial. We're not here to occupy our minds with things that don't matter. No estamos aquí para ocupar nuestra mente con cosas irrelevantes. We want to occupy our minds with that what is most important. Queremos ocupar nuestras mentes con las cosas que son de la mayor importancia. And that what cannot make us only the light of the world. Y aquellas cosas que solamente esas cosas podrán hacernos la luz del mundo. So that we are the one that prepare the way for our Lords to come. Para que seamos aquellos que vamos a preparar el camino para la venida de nuestro Señor. So I would finish here. Terminaré por aquí. And if there are questions, do we Y take questions or Si likely hay questions? preguntas, tendremos luego sesiones de preguntas y respuestas, pero si hubiera alguna aquí. What do you think about COVID? Well, what I think about COVID, Bueno, se me pregunta qué pienso acerca del COVID. do I have to think something about COVID? ¿Necesito pensar algo acerca del COVID? Or does the law says something about COVID? ¿O la ley nos dice algo acerca del COVID?
Who has to balance us? ¿Quién tiene que definirlo, balancearlo? Do you want to hear the opinion of a man? ¿Quieren escuchar la opinión de un ser humano? Or would you like to build your own opinion according to the law? ¿O les gustaría construir su propia opinión de acuerdo con la ley? If the disease comes from within, Si la enfermedad proviene del interior, because thoughts are internal, porque los pensamientos son internos, then the answer is easy. luego la respuesta es fácil, But we are confounded. pero estamos confundidos, We are confused estamos muy confundidos, because we don't have a reference on which we stand 100%. porque no tenemos una referencia, una medida en la que apoyarnos y basarnos 100%. And Babylon means confusion Y Babilonia significa confusión. or misunderstandings, yeah, O- lies. O engaños malentendidos. That's why only with the law, Por eso solamente con la ley, only with the function of our own being, solo con el funcionamiento de nuestro propio ser, can we give an answer not only to COVID but to every disease. nosotros podemos dar una respuesta no solo al COVID, sino a toda enfermedad. Because the last 4 years Porque en los últimos 4 años have shown something. han mostrado algo. Is disease in the end time important or not important? ¿Es importante la enfermedad en el tiempo del fin? Yes? ¿Sí? Do you think that we as Adventists have for nothing a health message? ¿Ustedes piensan que nosotros como adventistas tenemos un mensaje de salud por nada? Yes or no? ¿Sí o no? Of course not. Por supuesto que no. Why do we have a health message? ¿Por qué tenemos un mensaje de salud? Is it separate from the gospel or it's the same? ¿Es algo separado del Evangelio o es la misma cosa? It is the same. Es la misma cosa. You see, I was excited last week. Vean, yo estaba entusiasmado la semana pasada. The pastor of the church that I had the meeting, El pastor de la iglesia donde estaba teniendo las reuniones, he said to me, él me dijo, science la ciencia combined with health combinada con la salud and with the gospel or Christology, y con el Evangelio, it all together. todos van juntos. And I said to him, were there ever a separation between Christ to be the medical doctor or the Savior? Y yo le dije a él, ¿habrá alguna vez una separación entre Cristo como médico o Cristo como Salvador? Is there a difference? ¿Hay una diferencia? ¿Habrá alguna diferencia? Who were the physicians in the Old Testament? ¿Quiénes eran los médicos en el Antiguo Testamento? It was the priest. Eran los sacerdotes. The priest declared you sick, El sacerdote te declaraba enfermo and the priest declared you healthy. y el sacerdote te declaraba sano. But we have separated both. Pero nosotros hemos separado ambas funciones. And it's very strange. Y es muy extraño. We don't see that what makes us sick is also that what separates us from God. No podemos ver que aquello que nos hace enfermar es lo mismo que nos hace separar de Dios. Because we separated it. Porque hemos separado las cosas. Health and gospel are not together. La salud y el Evangelio no están yendo juntas. So we have two lines. Así que tenemos dos líneas. We help you with the body, Te ayudamos con el cuerpo, o en and lo of course we físico. help you also to get some religious information. Por supuesto, también te ayudamos a obtener algo de información religiosa, But the lines are not put together. pero las líneas no se They are combinan, parallels. son paralelas. And that is the situation that COVID showed. Y esa es la situación que quedó en evidencia con el COVID, That we are all afraid of an external thing, que todos tenemos miedo de algo externo, while the problem is just internal.
cuando el problema es solamente interno. This is why the problem is, without having a clear reference, Esta es la razón por la cual, sin tener una referencia clara, if we don't know that what makes sick, si no conoces aquello que es lo que te hace enfermar, we will not go through the end time victoriously. nosotros no vamos a poder atravesar de manera victoriosa el tiempo del fin. Because if I would be the devil, Porque si yo fuera el diablo, you see, it's good to put your sometimes instead of the one that brings that wants to deceive someone. ¿ve? De vez en cuando es bueno colocarnos en el lugar de aquel que quiere engañarnos. I would deceive all people through health. Yo engañaría a todas las personas a través de la salud. And I think he does it like that. Y yo creo que él lo hace de la misma manera. The last four years have shown it. Los últimos 4 años lo han evidenciado. And they found us in an ignorant state Y nos han encontrado en un estado de ignorancia that now needs to be changed. que ahora necesita ser cambiado. Because when the next wave comes, Porque cuando la próxima ola venga, we have to have a solid rock under our feet. necesitaremos tener una roca sólida debajo de nuestros pies. And if a 10,000 fall on my right side, Y si 10.000 caen a nuestra diestra and 1,000 on my left side, y 1.000 a mi siniestra, it will still not hit me. aún así a ti, a mí no me llegará. For this, we need to have clarity, 100% clarity. Para esto necesitamos tener 100% de And I claridad. tell you, it will not be easy Y les diré, no va a ser fácil when the majority of the world goes into one direction cuando la mayoría del mundo vaya en una dirección and you have to stand alone y tú tienes que permanecer de pie solo against everyone. en contra de todos. So we could never stand alone. Nosotros nunca vamos a permanecer de pie solos. And everyone needs to stand alone. Y a su vez cada uno necesita permanecer de pie solo. If we don't know exactly Si no sabemos where exactamente is disease coming from, de dónde proviene la enfermedad. that must be 100% clear, Eso tiene que ser 100% claro, without doubt. sin lugar a dudas. No matter what everyone says, No importa lo que todo el mundo diga. I have to put my mind on something. Yo tengo que poner mi mente sobre algo, I cannot change, algo que yo no pueda cambiar and no one else can change. y nadie más pueda cambiar. That's the only security that we have. Esa es la única seguridad que podemos tener. That's why the answer Por comes eso- by the law. Por eso la respuesta debe provenir de la ley. And I don't want to tell anyone what he has to believe. Y yo no le quiero decir a nadie lo que tiene que creer. I just want everyone to explain the law. Yo lo único que quiero es que todos sean capaces de explicar la ley. And if you all have the law, Y si todos tienen la ley, then our answers will be good. entonces nuestras respuestas van a ser correctas. So Entonces, don't want to give an answer for el corazón. what is the heart? ¿Qué es Well, el corazón? This will be a study in this week. Esto lo vamos a estudiar durante esta semana. We will define it correct. We will define it, Lo vamos a definir, show how it functions, vamos a mostrar cómo funciona, show where the thought starts, vamos a mostrar dónde empiezan el pensamiento so that we know what is the root of all evil para que podamos entender cuál es la raíz de toda maldad and what is the root of all good. y cuál es la raíz de todo bien. We have to know the heart. Necesitamos We have conocer to el know corazón, human nature. necesitamos conocer la naturaleza humana, Because only if we know the law and the human nature, Por- we can know exactly porque, for what to speak. porque solamente si conocemos la ley y la naturaleza humana, sabremos de qué hablar. Okay? ¿Ok? So,
Let us go with eager, with prayer, with thinking, Así que vayámonos de aquí con oración, con fervor and to want to know. y con deseos de aprender. I came to understand these things because I asked God to help me to see. Yo llegué a entender estas cosas porque le pedí a Dios que me ayude a ver. And everyone has to do it for himself. Y cada uno tiene que hacerlo por sí mismo, de la misma manera. You must know it for yourself. Tú debes conocerlo por ti You cannot mismo. say because Horst or Clydia or Mark or whoever says anything. No puedes decir, oh, porque lo dice Horst, o lo dice Clydia, o lo dice Mark. It must be yours. Tiene que ser tuyo. And it must be out of conviction, Y tiene que not ser, of the words of a man. y tiene que ser por convicción, no por lo que dice un ser humano. You need to know and take the word because it comes from God, not from human. Necesitamos conocer y aceptar la palabra porque proviene de Dios, nunca de un ser humano. No one can stay in a group. We cannot stand in a group. Nadie puede estar parado en un grupo. Yeah? We must stand alone. Vamos a tener que estar parados o debemos estar solos, parados solos. No matter what all others thinking. No importa lo que todos los demás piensen. Our character, Nuestro carácter, our way of being nuestra forma de ser must be one to one with God. debe ser uno a uno con Dios. How many want that? ¿Cuántos quieren eso? Oh, may God help us. Que el Señor nos ayude. Amen. Amén.